Hay algo que probablemente haces cada día con tus medicamentos, algo que parece tan inofensivo que nunca lo cuestionas, que forma parte de tu rutina con la misma naturalidad que lavarte los dientes o tomar el café de la mañana. Y hay algo que los cardiólogos, los farmacéuticos clínicos y los geriatras conocen sobre ese hábito cotidiano que raramente llega a explicarse en una consulta de 15 minutos. Ese gesto aparentemente inocente puede estar reduciendo la efectividad de tus medicamentos para el corazón. Puede estar produciendo picos y valles en la concentración de ciertos fármacos que generan arritmias. Puede estar interaccionando con lo que comes o bebes de formas que ningún prospecto te ha explicado con suficiente claridad. O puede estar dañando directamente el músculo cardíaco a través de mecanismos que la investigación ha documentado con precisión, pero que rara vez se comunican al paciente mayor. No estamos hablando de ignorar la medicación, estamos hablando de errores sutiles en cómo, cuándo y con qué se toma esa medicación. Errores que la mayoría de personas mayores de 65 cometen sin saberlo. Errores que los médicos asumen que los pacientes no cometen porque nadie les ha preguntado. Hoy vas a conocer los 7 errores más frecuentes y más peligrosos en la toma de medicación cardiovascular después de los 65, con la ciencia detrás de cada uno, con las historias de personas reales y con lo que debes cambiar a partir de mañana en tu rutina de medicación para que tus pastillas hagan lo que se supone que tienen que hacer. Quédate hasta el final. El último error es el que más personas cometen y el que más directamente puede producir una urgencia cardíaca en personas que creen estar haciendo todo bien. Empecemos. Antes de entrar en los errores específicos, necesitas entender algo sobre la medicación cardiovascular en personas mayores, que cambia completamente la forma de verla. Los medicamentos para el corazón no son como los antibióticos, no funcionan de forma episódica. Funcionan porque mantienen en la sangre una concentración constante del principio activo que produce el efecto terapéutico. Cuando esa concentración baja de cierto umbral, el efecto protector disminuye o desaparece. Cuando sube por encima de cierto nivel, aparecen efectos secundarios o toxicidad. Ese equilibrio de concentración en sangre es lo que los farmacéuticos llaman ventana terapéutica. Y después de los 65, mantener esa ventana terapéutica es más difícil que en la juventud, por razones que la mayoría de pacientes no conocen. El hígado, que metaboliza la mayoría de los medicamentos, funciona con menor eficiencia. Los riñones, que eliminan los medicamentos y sus metabolitos, filtran más lentamente. La grasa corporal, que acumula ciertos medicamentos liposolubles, cambia en distribución. El contenido de agua del organismo, que afecta la distribución de los medicamentos hidrosolubles, disminuye. Todo eso significa que el mismo medicamento, a la misma dosis, puede producir efectos muy diferentes en una persona de 70 años que en una de 40, y que los errores en la forma de tomarlo tienen consecuencias más rápidas y más graves. Con eso claro, vamos a los errores. Error número 1. Tomar los medicamentos con zumo de pomelo o de naranja amarga. Este es el error que más sorprende a las personas cuando lo escuchan, y el que produce consecuencias más serias en personas que toman ciertos medicamentos muy comunes para el corazón y el colesterol. El pomelo, y en menor medida la naranja amarga o el bergamoto, contienen unas sustancias llamadas furanocumarinas. En palabras simples, compuestos que bloquean una enzima muy importante del intestino y del hígado, llamada CCIP3A4. Esa enzima es responsable de metabolizar y desactivar una larga lista de medicamentos muy frecuentes en personas mayores. Entre ellos, las estatinas, que son los medicamentos para el colesterol. Algunos antihipertensivos del grupo de los antagonistas del calcio, como la amlodipina, la felodipina o la nifedipina. Ciertos anticoagulantes,
Algunos medicamentos para las arritmias. Cuando tomas uno de esos medicamentos con zumo de pomelo, la enzima que normalmente lo desactiva parcialmente en el intestino está bloqueada. El medicamento se absorbe en una concentración mucho mayor de lo que debería, y esa sobredosis involuntaria puede producir efectos serios, con las estatinas, mayor riesgo de miopatía, que es daño muscular, incluyendo daño al músculo cardíaco en casos graves. Con los antagonistas del calcio, bajadas de presión bruscas que en personas mayores producen mareos, caídas y síncopes. Con los anticoagulantes, mayor riesgo de sangrado. Y lo más importante que necesitas saber sobre este error, el efecto del pomelo no dura solo las horas después de comerlo. Las furanocumarinas bloquean la enzima durante más de 24 horas. Eso significa que comer pomelo o beber su zumo cualquier momento del día, aunque sea por la mañana y la medicación sea por la noche, puede afectar la concentración del medicamento. Si tomas estatinas, antagonistas del calcio o anticoagulantes, y consumes pomelo con regularidad porque alguien te dijo que era muy sano, habla con tu médico o farmacéutico. Puede que necesites sustituir el pomelo por otra fruta igualmente nutritiva, sin ese efecto sobre la medicación. Déjame contarte la historia de Rosario, una mujer de 72 años de Valencia que tomaba amlodipina para la hipertensión y había incorporado el zumo de pomelo natural cada mañana, después de leer que era excelente para el corazón. 3 semanas después, empezó a notar bajadas de presión al levantarse que la dejaban sin poder tenerse en pie durante unos minutos. Llegó a caerse en el cuarto de baño. Su médico revisó la medicación. La dosis de amlodipina no había cambiado, pero cuando preguntó qué había cambiado en la dieta de Rosario en las últimas semanas, el zumo de pomelo apareció de inmediato. La amlodipina estaba llegando a la sangre en concentraciones mucho más altas de lo habitual, porque el pomelo estaba bloqueando su metabolización. Rosario suspendió el zumo. Las bajadas de presión desaparecieron en días. Lo tomaba para cuidar el corazón, decía Rosario. Y era exactamente lo que me estaba desregulando la medicación del corazón. Error número 2. Tomar los medicamentos con café o con té en el mismo momento. El café y el té contienen taninos y ácidos que pueden interferir con la absorción de ciertos medicamentos muy frecuentes en personas mayores. El ejemplo más importante es el hierro oral. Si tomas suplementos de hierro, el café o el té tomados simultáneamente puede reducir la absorción del hierro hasta en un 70%. La anemia por deficiencia de hierro, como vimos en otro video, sobrecargar el corazón haciéndolo trabajar más para compensar la menor capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Pero hay algo más relevante aún para la medicación cardiovascular específica. La cafeína del café puede interaccionar con los medicamentos para las arritmias, especialmente con la amiodarona y con ciertos beta bloqueantes. Puede contrarrestar el efecto hipotensor de algunos antihipertensivos y puede potenciar el efecto de los diuréticos, produciendo deshidratación más rápida. La regla general que recomiendan los farmacéuticos es separar la toma de medicamentos del café o el té al menos 30 minutos. Tomar los medicamentos primero con agua. Esperar. Y luego el café. Parece un detalle menor. Para el corazón de una persona de 68 años que toma 4 medicamentos, puede ser la diferencia entre una medicación que funciona bien y una que funciona a medias. Error número 3. Saltarse dosis y doblar la siguiente. Este error parece de sentido común. Se olvida una pastilla, y para compensar, al día siguiente se toman 2. Es uno de los errores más frecuentes, y con ciertos medicamentos cardiovasculares puede ser peligroso. El ejemplo más crítico son los anticoagulantes orales, tanto los antagonistas de la vitamina K como el acenocumarol, muy frecuente en España, como los anticoagulantes de acción directa como el apixaban o el rivaroxaban.
Doblar la dosis de un anticoagulante al día siguiente de haberse olvidado la anterior puede elevar de forma brusca el nivel de anticoagulación en la sangre y producir un riesgo de sangrado significativo. El segundo ejemplo crítico son los beta bloqueantes para la hipertensión o la insuficiencia cardíaca. Doblar la dosis de un beta bloqueante puede producir una bajada brusca y excesiva del ritmo cardíaco y de la presión arterial que en personas mayores puede manifestarse como síncope, caída o episodio de bradicardia severa. La regla general para la mayoría de medicamentos cardiovasculares cuando se olvida una dosis es: si el olvido se recuerda en las primeras horas, tomar la dosis olvidada. Si ya está cerca la hora de la siguiente, omitir la olvidada y continuar con la pauta normal. Nunca doblar. Pero la mejor forma de no tener que gestionar olvidos es establecer un sistema de rutina que los evite. Un pastillero semanal, una alarma en el teléfono. Asociar la toma de medicamentos a un momento fijo e inamovible del día, como el desayuno o el cepillado de dientes. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios las palabras medicación segura. Me ayuda a saber que estás aquí y que esta información te está llegando de verdad. Los errores más graves todavía están por venir. El último en especial es el que más personas cometen sin tener ni idea de que lo están haciendo. Sigue conmigo. Error número 4. Dejar de tomar los medicamentos cuando uno se siente bien. Este es el error más frecuente de todos, y el que tiene consecuencias más dramáticas. La hipertensión no duele. La insuficiencia cardíaca leve puede no producir síntomas en reposo durante mucho tiempo. La fibrilación auricular puede ser asintomática en sus fases iniciales. El colesterol alto no produce ninguna molestia perceptible. En todos esos casos, cuando los medicamentos hacen bien su trabajo, la persona se siente perfectamente bien. Y en ese momento, muchas personas razonan de una forma que parece lógica, pero es peligrosa. Si me siento bien, quizás ya no necesito las pastillas. Quizás me he curado. Quizás puedo probar a dejarlo y ver qué pasa. Lo que ocurre entonces depende del medicamento. Con los antihipertensivos, la presión arterial puede subir de vuelta a valores peligrosos en días o semanas, sin síntomas obvios, aumentando el riesgo de ictus y de infarto de forma silenciosa. Con los anticoagulantes en personas con fibrilación auricular, el riesgo de que se forme un coágulo en el corazón que viaje al cerebro se restaura casi inmediatamente al suspender la medicación. Con las estatinas, la protección sobre las placas arteriales que el medicamento proporciona se va perdiendo semanas después de la suspensión. Déjame contarte la historia de Carmelo, un hombre de 69 años de Guadalajara, con fibrilación auricular y tratamiento anticoagulante. Carmelo se sentía perfectamente bien. No tenía síntomas. Empezó a pensar que quizás no necesitaba esas pastillas tan fuertes para la sangre. Un familiar le había dicho que los anticoagulantes dañaban el hígado. Carmelo dejó el anticoagulante sin decírselo a su médico. Durante 3 semanas se sintió igual de bien. A las 4 semanas sufrió un ictus embólico, un coágulo formado en la aurícula izquierda, sin la protección del anticoagulante, había viajado al cerebro. Carmelo sobrevivió, pero con secuelas en el habla y en el movimiento del brazo derecho que le llevaron más de 1 año de rehabilitación recuperar parcialmente. Nunca pensé que sentirme bien era exactamente cuando más necesitaba la pastilla, decía Carmelo con dificultad para encontrar las palabras. La pastilla era lo que me hacía sentir bien. Si quieres dejar o reducir alguno de tus medicamentos, habla con tu médico. Nunca lo hagas solo. Hay casos en que los medicamentos pueden reducirse o suspenderse de forma segura con supervisión. Pero esa decisión nunca puede tomarse unilateralmente. Error número 5. Tomar la medicación acostado o inmediatamente antes de acostarse. Este error parece inocente.
pero para ciertos medicamentos muy frecuentes en personas mayores, tomar la pastilla acostado o justo antes de tumbarse puede producir daño directo al esófago y al estómago. El ejemplo más documentado son los bifosfonatos, que son los medicamentos para la osteoporosis, como el alendronato o el risedronato. Estos medicamentos tienen un pH muy ácido. Si quedan adheridos al esófago porque se han tomado sin suficiente agua o en posición acostada, pueden producir úlceras esofágicas severas, que a veces se confunden con problemas cardíacos por la intensidad del dolor en el pecho que generan. La instrucción para los bifosfonatos es tomar con un vaso grande de agua en posición completamente erguida y permanecer de pie o sentado durante al menos 30 minutos después. Pero hay otro efecto de tomar medicación acostado que afecta directamente al corazón. Los vasodilatadores, que incluyen los nitratos para la angina y ciertos antihipertensivos, producen una bajada de presión más brusca cuando se toman en posición horizontal porque la sangre se redistribuye de forma diferente. En personas mayores con sistemas de regulación de la presión menos reactivos, esa bajada puede producir hipotensión nocturna, que genera episodios de hipoperfusión cerebral mientras se duerme. La regla para la mayoría de medicamentos cardiovasculares es tomarlos en posición erguida, sentado o de pie, con un vaso grande de agua, y esperar al menos 15 a 20 minutos antes de acostarse. Error número 6. Mezclar medicamentos de prescripción con remedios naturales sin consultar al médico. Esta es la combinación que más subestiman las personas mayores, y la que produce más interacciones inesperadas con medicamentos cardiovasculares. El ejemplo más importante de todos es el ginkgo biloba. Muchas personas mayores lo toman para la memoria, porque lo han escuchado recomendar en múltiples contextos. Pero el ginkgo biloba tiene efecto antiagregante plaquetario, es decir, reduce la capacidad de la sangre para coagularse. Combinado con aspirina, con anticoagulantes o con antiagregantes como el clopidogrel, puede producir un nivel de anticoagulación excesivo con riesgo de sangrado. El segundo ejemplo muy frecuente es el ajo en suplementos de alta concentración. El ajo natural en la comida es perfectamente seguro, pero las cápsulas de ajo concentrado también tienen efecto antiagregante y pueden potenciar el efecto de los anticoagulantes. El tercer ejemplo es la coenzima Q10, que muchas personas toman para la energía y la salud cardíaca. En general es segura, pero tiene un efecto leve reductor de la presión arterial que puede potenciar el efecto de los antihipertensivos en personas que ya tienen la presión bien controlada con medicación, produciendo bajadas inesperadas. El cuarto ejemplo, y posiblemente el más peligroso, es la hierba de San Juan, que se utiliza para la depresión leve. La hierba de San Juan induce el sistema enzimático CYP3A4 del que hablamos antes, pero en sentido contrario al pomelo. En lugar de bloquearlo, lo acelera. El resultado es que ciertos medicamentos cardiovasculares se metabolizan demasiado rápido y su concentración en sangre cae por debajo de la ventana terapéutica. La medicación anticoagulante, los antiarrítmicos y algunos antihipertensivos pueden quedar completamente sin efecto en personas que toman hierba de San Juan simultáneamente. Antes de empezar cualquier suplemento natural, infusión en dosis medicinal o producto de herboristería, consulta con tu médico o farmacéutico. Naturales no significa sin efectos. Significa que sus efectos no siempre están en el prospecto de tus pastillas. Error número 7. No revisar la lista de medicamentos con tu médico al menos una vez al año. Este es el error más silencioso de todos, el que ocurre en la omisión, no en la acción. Después de los 65, la lista de medicamentos de una persona puede crecer con el tiempo a medida que aparecen nuevas condiciones, nuevos síntomas, nuevas consultas con diferentes especialistas. Un cardiólogo añade un medicamento, un reumatólogo añade otro, el médico de cabecera añade un tercero.
cada uno con su lógica propia. Pero nadie tiene la visión de conjunto de toda esa lista. Nadie está coordinando las interacciones entre todos los medicamentos que se toman simultáneamente. Ese problema tiene un nombre en farmacología clínica: polifarmacia de alto riesgo, y afecta a una proporción extraordinariamente alta de personas mayores de 65 que toman 5 o más medicamentos de forma crónica. Las interacciones entre medicamentos en una persona que toma 6 o 7 fármacos simultáneamente no son lineales. No se pueden predecir simplemente sumando los efectos conocidos de cada uno por separado. Las combinaciones crean efectos que ninguno de los médicos que prescribió cada fármaco por separado podría haber anticipado sin ver la lista completa. Y hay algo más que pocas personas conocen y que es absolutamente crucial. Algunos medicamentos que son apropiados para una persona de 50 años pueden ser inapropiados o directamente peligrosos para la misma persona 20 años después, cuando los riñones filtran más despacio y el hígado metaboliza con menos eficiencia. Hay listas internacionales de medicamentos que los geriatras y los farmacéuticos clínicos consideran potencialmente inapropiados en personas mayores de 65. Medicamentos que producen riesgo de caídas, de deterioro cognitivo, de arritmias o de daño renal, cuando se usan en dosis estándar en este grupo de edad. Y algunas de esas listas incluyen medicamentos que se prescriben con mucha frecuencia en consultas de atención primaria, sin que nadie haya hecho esa revisión de idoneidad en el paciente concreto que tiene 72 años y no 50. La solución no es dejar de tomar medicamentos. Es pedir, al menos una vez al año, una revisión completa de toda la medicación con tu médico de cabecera, mencionando cada medicamento que tomas, incluyendo los de otros especialistas, los de venta libre, los suplementos y los remedios naturales, y preguntar explícitamente: ¿hay algo en esta lista que a mi edad y con mi función renal y hepática debería revisarse? Esa pregunta puede abrir una conversación que nunca hubiera ocurrido de otra forma, y puede cambiar tu calidad de vida de formas que no esperas. Y ahora quiero que te lleves algo más profundo que una lista de errores que evitar. Los medicamentos que tomas para el corazón, para la presión, para el colesterol, para las arritmias, son aliados extraordinariamente potentes, desarrollados, testados y refinados durante décadas, para protegerte de los eventos más devastadores que puede producir el sistema cardiovascular. Pero como todo aliado poderoso, necesitan ser tratados con conocimiento, con respeto por su forma de actuar, con consciencia de que pequeños errores en su administración pueden reducir su beneficio, amplificar sus efectos secundarios o crear interacciones que ninguno de los médicos que te los prescribió anticipó. Hoy tienes ese conocimiento, el pomelo que bloquea el metabolismo de las estatinas y los antihipertensivos, el café que reduce la absorción del hierro y de ciertos cardiovasculares, la dosis doble que puede producir arritmias con betabloqueantes o sangrado con anticoagulantes, la suspensión unilateral que puede restaurar el riesgo de ictus en cuestión de semanas, la posición acostada que puede dañar el esófago con bifosfonatos o producir hipotensión nocturna con vasodilatadores, los suplementos naturales que interaccionan silenciosamente con la medicación cardíaca, y la lista de medicamentos que nunca se revisa en su conjunto. 7 errores, todos evitables, todos con consecuencias reales en el corazón que lleva décadas latiendo para ti. No tienes que ser farmacéutico para cuidar bien tu medicación. Solo tienes que saber lo que hoy has aprendido. Y tienes que hablar con tu médico o farmacéutico con la información que ahora tienes. En tu próxima visita, lleva la lista completa de todo lo que tomas. Pregunta por las interacciones. Pregunta si algún medicamento debería revisarse a tu edad. Pregunta si el momento en que lo tomas es el óptimo. Esas preguntas pueden cambiar la forma en que tu corazón funciona cada día, sin añadir nada nuevo, solo optimizando lo que ya tienes. Si este video te ha movido a algo importante, compártelo con quien lo necesite.
con ese familiar que toma el zumo de pomelo con las pastillas cada mañana sin saber lo que produce, con esa persona que dejó los anticoagulantes porque se sentía bien, con quien tiene una lista larga de medicamentos que nunca se ha revisado en conjunto. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿reconoces alguno de estos errores en tu propia rutina de medicación? ¿Hay algo que vas a consultar con tu médico después de ver este video? Tu respuesta puede salvar a alguien más que está leyendo los comentarios ahora mismo. Este contenido es educativo e informativo. Nunca cambies, suspendas ni modifiques tu medicación sin consultar primero a tu médico o farmacéutico. Solo un profesional con acceso a tu historial médico completo puede orientarte de forma segura sobre tu medicación específica. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.